no, no puedan participar. Entonces, voy a iniciar la presentación. ¿Se ve? Sí. Muchas gracias. Ok. La guía interna que vamos a compartir se llama tradición, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica tenemos una tradición, tenemos tradiciones, tenemos costumbres, ¿verdad? Los bailes típicos, pues yendo más allá, las corridas de toros, yendo todavía más allá, ir al estadio a ver partidos de fútbol, es parte de la tradición en Costa Rica. O lamentablemente hay otras costumbres, ¿verdad? Ir a compartir en familia o entre amigos, pero a veces nos podemos pasar de traguitos, ¿verdad? Entonces, todo ese conjunto de costumbres, tradiciones, esto representa esa palabra. Y la Real Academia define la tradición como aquella transmisión de noticias, incluso la literatura, una composición literaria, un libro puede ser una parte de la tradición de una nación. Las doctrinas, los ritos, las costumbres también están ligadas. Hay una mezcla, hay una relación íntima entre la religión y la cultura, ¿verdad? Y esa se transmite de generación en generación, ¿verdad? Puede ser doctrinas, también está involucrada la parte política, ¿verdad? Entonces, eso es el conjunto de todas las costumbres, ¿verdad? Los ritos, los libros, todo forma parte de la tradición. Y eso lo conserva un pueblo y es transmitido de padres e hijos. Entonces, si nos vamos al inicio de los tiempos, lo que Dios quería establecer su tradición. Dios quería establecer una tradición y esa tradición la quería establecer en una primera familia, ¿verdad? El principio divino, cuando ustedes lo estudian, enseña esa frase que parece trillada, pero es muy importante. Si no hubiera caído Adán y Eva, usted estudia el principio divino y cambia completamente la perspectiva, ¿verdad? Si no hubiera ocurrido la caída, y eso está ligado con lo que Dios quería establecer. La voluntad de Dios se quiere establecer aquí en la tierra, como lo dijo el mismo Jesucristo hace 2000 años. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Entonces, con eso lo relacionamos en que si hacemos esta reflexión, el punto de partida de esa familia que Dios quería establecer hubiera sido el comienzo, ¿verdad? Hubiera sido el comienzo de las bendiciones de Dios en este mundo, en este vasto universo. Dios quería establecer una primera familia y que esa familia fuera el fundamento de la tradición original centralizada en Dios. Esa sola familia hubiera sido soberana, capaz de abrir las puertas desde un inicio al reino de los cielos, ¿verdad? Al mismo tiempo, quienes hubiesen heredado la tradición de esa primera familia habrían ido directamente al cielo, sin necesidad de religión, sin necesidad de Salvador, sin necesidad de un Mesías, sin necesidad del Señor de la segunda llegada. Los padres verdaderos hubieran sido conformados ahí en ese momento, en ese
instante, ¿verdad? Entonces, por el contrario, no hubiera habido guerras, no hubiera habido conflictos, no hubiera habido hambre, no hubiera habido una cultura egoísta, no hubiera habido una cultura centrada en el humanismo como existe actualmente, pero por la caída humana, contrariamente, este mundo se volvió de esta manera, debido a que heredó una tradición desde el inicio de los tiempos desligada a Dios, a causa de sus relaciones con los padres que cayeron. Entonces, por la caída humana, este mundo se volvió de esta manera, debido a que heredó la tradición desligada a Dios a causa de sus relaciones con los padres caídos. Por eso, se estableció una tradición de pecado que comenzó en los padres y fue pasada como tradición a sus hijos pecaminosos y creando división, creando conflictos, estableciendo culturas como las que conocemos hoy en día, pero ninguna cultura realmente exalta la voluntad de Dios. En este momento, ninguna nación exalta la voluntad y el deseo de Dios. Entonces, a lo largo de la historia de la restauración, Dios ha querido buscar fundar su tradición. Y el principio divino, en la segunda parte, justamente en la historia de la restauración centralizada en la familia de Moisés, vemos cuando Dios quería, a través de Moisés y su familia, establecer una tradición, ¿verdad? Si los israelitas no hubieran caído en la infidelidad en su primer curso de la restauración de Canaán a nivel familiar, estamos hablando del curso cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? A la tierra de Canaán. Entonces, Dios quería establecer un fundamento y establecer la base de una tradición para Dios empezar a fundar lo que originalmente quería, centralizado en una familia. ¿Cuál familia? La familia de Moisés. La familia de Moisés, si hubiera sido aceptada por el pueblo de Israel, si Israel se hubiera unido al pueblo, como pueblo, a la familia de Moisés, esta familia podría haber desempeñado el papel de tabernáculo y Moisés podría haber sustituido a las tablas de piedra y al arca de la alianza y estableciendo una ley familiar. Moisés fue el primero en establecer los 10 mandamientos. Moisés fue el primero en establecer la ley mosaica. Entonces ahí vamos viendo que a lo largo de la historia lo que Dios quiere es ir estableciendo, fundando su tradición. Podrían haber entrado en ese momento, si el pueblo de Israel hubiera aceptado, podrían haber entrado en la tierra de Canaán sin necesidad de las tablas de piedra, del arca, ni del tabernáculo, y habrían construido el templo como símbolo del Mesías. Dios dio a los israelitas, Dios se vio en la obligación de dar a los israelitas esos objetos de fe, las tablas de piedra, el tabernáculo y el arca, con la finalidad de salvarlos una vez que cayeron en la infidelidad. Entonces vean que Dios estaba intentando establecer una tradición con la familia de Moisés. Luego, si ustedes se ponen a pensar, si nos ponemos a reflexionar, cómo estaba ligada la venida de Jesús a una cultura fuertemente tradicional como la judía, que a pesar de que no recibió a Jesús, esa tradición judía hoy en día continúa. Entonces Dios, a través de que si Jesús hubiera sido aceptado por el pueblo de Israel, hoy en día la tradición judía hubiera abarcado completamente a toda la sociedad humana, porque eso era lo que Dios quería establecer a través del pueblo de Israel, ¿verdad? Con su tradición, a través de la nación judía preparada para recibir al Señor, pero como lo estudiamos en el principio divino,
Jesucristo fue rechazado. Y hoy en día, lamentablemente, por el rechazar, como lo estudiamos en el principio divino, Israel hoy en día representa una de las regiones más conflictivas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar del conflicto de Gaza o del conflicto entre judíos y musulmanes, ¿verdad? Entonces hay una situación en que los judíos llegaron a constituirse como una cultura sin tierra, porque incluso están luchando por tener por ser dueños de esa tierra que les fue heredada desde lo que hablamos, ¿verdad? Desde la entrada de los israelitas cuando huyeron de Egipto a Canaán. Entonces, hoy en día, ese Canaán que Dios quería fundar y establecer esa tradición, hoy en día, lamentablemente, por haber rechazado a Jesús y haberlo crucificado, esa es la consecuencia histórica que ha enfrentado el judaísmo. Pero Dios estaba preparando a una cultura que fuera la heredera de esa tradición. Entonces, eso es trasladado hasta nuestra época, ¿m? Y por lo tanto llegamos a darnos cuenta que el pensamiento mesiánico, lo que trae el Mesías cuando él vuelva, va a ser establecido a través de sus palabras, a través de sus enseñanzas, a través de su ejemplo de vida, y por lo tanto ellos van a traer, a establecer con su ejemplo de vida y como una familia restaurada, esa familia original que Dios quería establecer a través de los padres verdaderos, fundar un pensamiento mesiánico que fuera el origen, la raíz de la enseñanza de la tradición de los padres verdaderos, en la cual Dios pudiera finalmente fundar la tradición del cielo centrada en la madre y basado en los hijos e hijas. Mediante esto, se hubiera reclamado la tradición de la nación celestial. Y esa tradición no hubiera sido solamente una tradición familiar, sino que debe constituirse una tradición nacional. Y la familia existe practicando la tradición por el bien de su nación, como originalmente debió haber sido. Y así todas las familias juntas deben representar a la nación. A menos que las familias bendecidas, ¿verdad? Todos los miembros y familias bendecidas, los que estamos siguiendo y aprendiendo de esta tradición que estamos heredando a través de los padres verdaderos, a menos que las familias bendecidas hagan sacrificios, no podrá emerger la nación. Y vean que del Chosun Gyeong se rescata este párrafo importantísimo, porque resulta que en la familia se resalta la posición de la madre como la raíz, como ustedes saben y nosotros sabemos, todos sabemos, que la madre es el eje en una familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la madre es la que va a recrear a sus hijos. Entonces la madre tiene que recrear a sus hijos y cuando vienen los padres verdaderos, nuevamente tienen que enfrentar a dos tipos, tienen que enfrentarse los dos tipos de hijos. Los hijos en la posición de Caín y Abel, aquel Caín que mató a Abel, ¿verdad? En el jardín del Edén, ahora hoy en día está a nivel mundial. Hijos en la posición de Caín que niegan a Dios y hijos en la posición de Abel que buscan unirse con Dios y así crear un reino de unidad con ellos. Por lo tanto, la madre da a luz la tradición y el estándar de un estilo de vida que les permitirá a los hijos ir del nivel nacional al nivel mundial y prosperar en la nación celestial. Entonces, el miembro de la familia que conecta la tradición tanto en el mundo Abel como en el mundo Caín, hablando de lo que estábamos mencionando,
de lo que sucedió en el jardín del Edén y de que ese jardín del Edén llega a ser una extensión a nivel mundial, un mundo tipo Caín, que niega a Dios, y un mundo tipo Abel. Y eso sucede también en nuestra familia. En nuestra familia hay hijos, podemos ser hijos que resaltamos a Dios o podemos ser hijos que negamos a Dios. Y así sucede en todas las familias. Pero la madre es la que debe conectar la tradición con el mundo tipo Caín. Entonces vean que cuando vienen los padres verdaderos, cuando viene el Señor de la segunda venida, nosotros debemos ser muy pendientes, debemos estar pendientes de qué es lo que vamos a recibir, ¿verdad? Vamos a recibir sus palabras, ¿verdad? Cuando estamos esperando al Señor de la segunda venida, o estamos esperando recibir al Mesías, ¿verdad? Recibir la salvación, pero la salvación viene acompañada de todo un fundamento de tradiciones, de costumbres originales que deben ser implantadas en este mundo que cayó en el inicio de los tiempos. Hay un aspecto muy importante que representa la tradición. La vida de los padres verdaderos en sí misma es un ejemplo de lo que es practicar la tradición de piedad filial. Entonces, si nosotros leemos con ese corazón, tanto la autobiografía del padre verdadero como la autobiografía de la madre verdadera, madre de la paz, y en el caso del padre verdadero, el ciudadano global que ama la paz, vean que los padres verdaderos, las figuras centrales de nuestro movimiento, han sido tan enfáticos, se han preocupado tanto por legar, heredar, dejar plasmado en sus palabras de su biografía todos los aspectos de todas sus experiencias en su vida de fe. Entonces nosotros estudiando la autobiografía de el reverendo Sang Moon y la doctora Haji Han Moon, nosotros vamos también a heredar qué representa, qué significa ser un hijo de piedad filial. Y el ser un hijo de piedad filial era lo que originalmente Dios quería fundar. Entonces dice en el párrafo 6 de la página 237 del Johnson-Young que cada aspecto de la vida de los padres verdaderos servirá como tradición. Ellos se convertirán en el vientre maternal de la nación ideal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver reflejado en las palabras de las autobiografías de nuestros padres verdaderos? Una sola frase: ejemplo de amor. Vamos a ver, vamos a rescatar que el amor de un padre y de una madre es vertical. Y entonces los padres verdaderos, a través de su estilo de vida, nos muestran el modelo del amor y la base para la tradición, las formas que tienen el amor verdadero. Y nuevamente recalco para las personas que tal vez están participando y no conocen mucho de la vida de los padres verdaderos, es una vida que ellos han llevado de amar y de sacrificarse por la humanidad. Entonces, rescatamos las palabras que están en la Biblia. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Entonces, aun cuando los padres verdaderos, y en específico el reverendo Moon y la doctora Hayan Moon, ustedes pueden ver en internet tantas acusaciones, tantas cosas que se hablan. Eso es el reflejo de esta sociedad humana que a lo largo de la historia siempre ha querido, ¿verdad? Rechazar todo lo que tenga que ver con la bondad, todo lo que tenga que ver con el bien. Jesucristo fue al camino de la cruz siendo inocente, solamente por decir palabras de amor.
Entonces vean qué increíble la cultura satánica en la que estamos inmersos y cuánto Dios tiene que trabajar para implantar su tradición original. Pero esa tradición original no puede ser implantada como un decreto por los padres verdaderos. Debe ser practicada por sus seguidores. Debe ser practicada por las familias bendecidas, ¿verdad? Como nosotros conocemos. Entonces debemos cumplir una responsabilidad. O sea, debemos cumplir una responsabilidad de establecer y asentar esa tradición que vamos a heredar de la familia verdadera. Cuando viene el Señor de la segunda venida con su esposa, como lo dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Esa frase que está en Apocalipsis es simplemente el inicio de todo lo que va a establecer Dios a través de restaurar la posición de una familia, esa familia original que Dios quería establecer en el jardín del Edén y que esa familia original fue perdida por la caída humana. Entonces Dios tiene que establecer un hombre verdadero y una mujer verdadera, y ese hombre y esa mujer verdadera van a establecer una familia que va a implantar una tradición. Pero esa tradición puede quedar en el camino y perderse en el tiempo. Depende de cuánto hoy nosotros como seguidores estemos asumiendo una responsabilidad por establecer y asentar la tradición. Cuando el Señor de la segunda llegada, el Salvador, llegue a la tierra, se convertirá en el Maestro. Él es el Salvador del amor y la vida. Debido a que el amor, la vida y el linaje salieron mal, Él viene como el Salvador del amor, la vida y el linaje verdaderos. Aquellas cosas que se perdieron en el mundo original tienen que ser encontradas. El esfuerzo para recuperarlas a lo largo de la historia humana forma la historia de la tradición de los padres verdaderos. Vean qué interesante lo que estamos leyendo. O sea, todo el trabajo que ha hecho los padres verdaderos de dar la bendición, ¿verdad? Cuando empezó en 1960 con el fundamento de solamente 3 parejas que recibieron la bendición de los padres verdaderos. Cuando vinieron las bodas del Cordero en 1960, que para los que no conocen es la fecha en ese año, ¿verdad? Donde se estableció la sagrada bendición de los padres verdaderos y con ello fundado con familias, matrimonios bendecidos, que hoy en día son miles, ¿verdad? Entonces, eso también forma parte de la tradición. El que nosotros estemos promoviendo la bendición de familias, la bendición de matrimonios, promoviendo las costumbres, ¿verdad? Que quieren, hemos recibido como legado de los padres verdaderos, forma parte de esa tradición. Y dice el Choson-gyeong, el libro sagrado, si cumplen con su porción de responsabilidad, se conectarán con el amor verdadero y la vida verdadera. Y así conectarán exclusivamente, así que se conectarán exclusivamente con el linaje verdadero, estableciendo la tradición de los padres verdaderos. Para que ustedes se conviertan en padres verdaderos, tienen que cambiar su linaje. Entonces, aquellas personas que tal vez están participando, que han recibido la bendición, ¿verdad? Y la bendición tiene un significado muy importante, entre otros, de cortar el linaje. Pero vean que en este párrafo, linaje está conectado al amor verdadero y a la vida verdadera. Y una vida verdadera debe ser una vida que esté enfocada en practicar la tradición. Y la tradición también está ligada a que al practicar el amor verdadero esté fundado en el principio del servicio por el bien de los demás. Entonces, linaje, vida y amor verdaderos son parte de la tradición
establecida por los padres verdaderos. Entonces, retomemos, ¿qué es la tradición? Dice, ¿qué es la tradición? Ya que hemos nacido dentro del linaje del enemigo, Satanás, debemos primero cortar con el linaje de este enemigo y restaurarnos al linaje de Dios y los padres verdaderos. Para cumplir esto, debemos convertirnos en uno en corazón con Dios. Basados en esta unidad, necesitamos conectarnos con el linaje celestial, convertirnos en ramas y hojas del árbol, cuya raíz es Dios, y en encarnaciones del amor de Dios. Entonces, convertirnos en hojas, en ramas, cuya raíz sea Dios. O sea que tenemos que pasar de ser olivos silvestres a convertirnos en olivos verdaderos. Y un olivo verdadero tiene que tener raíces profundas. ¿Cuál es la raíz profunda? La tradición, ¿verdad? No deben olvidar, dice el párrafo 16, página 222, no deben olvidar que ustedes están en la posición de corriente principal original de la tradición, en la que deben completar sus deberes como patriotas, santos e hijos e hijas sagrados del corazón. ¿A qué les suena a ustedes esta última frase? Patriotas, santos, hijos e hijas sagrados es una frase que la rescatamos un párrafo del juramento número 2 del juramento familiar, que tiene 8 puntos. Entonces también nuestro juramento familiar forma parte de la tradición. Pero el juramento familiar no significa pronunciarlo y ya cumplir con la tradición, sino que es una práctica constante de reflexión, de autoconocimiento, para conocer nosotros por dónde anda nuestro corazón, por dónde anda nuestra motivación, porque nosotros tenemos que llegar a cumplir los 8 puntos del juramento de la familia. Entonces, el juramento familiar forma parte también de nuestra tradición, ¿verdad? Así, lo que estamos compartiendo, vamos a encaminarlo en un aspecto muy importante. Tenemos que ser fieles a la tradición. ¿Qué era lo que esperaba Dios en el jardín del Edén? Primero esperaba un hijo de piedad filial, un hijo de devoción a Dios, y esperaba también encontrar una hija de devoción filial, una hija de piedad filial, un hombre verdadero y una mujer verdadera. Eso es lo que quería establecer Dios. Y a partir de eso, ¿qué quería establecer Dios? Establecer una familia. Y todo lo que envuelve a esa familia hubiera sido la base de la tradición original, ¿verdad? Y esa tradición original hoy en día se está recuperando con la posición de los padres verdaderos. Primero, el primer aspecto de la tradición es vivir por el bien de los demás. O sea, la práctica del amor verdadero debe ser parte fundamental de nuestra tradición. Segundo, invertir y olvidar. ¿Eso qué significa? Dar y seguir dando. Entonces, la tradición de Dios, la tradición de los padres verdaderos, va acorde a cuál fue el corazón con que Dios fundó este mundo. Y Dios se invirtió completamente y nos dio todo, le dio todo a la humanidad, a tal punto de que Dios incluso no interviene en la responsabilidad humana, porque Dios lo dio todo a nosotros. Y el tercero es fundamental en la devoción, ¿verdad? Orar y ofrecer la devoción en este tiempo para completar la voluntad. Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios en este tiempo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este tiempo? A través de las figuras centrales, a través de los padres verdaderos, nosotros debemos tener en claro cuál es la voluntad y cuál es el deseo. Entonces, el párrafo 12
del libro 2, página 239, dice, para heredar la providencia de Dios en su totalidad, tenemos que ser fieles a su tradición providencial. No solo debemos ser fieles a la tradición, también deberíamos tomar responsabilidad por ella, ¿verdad? No trata de ser, ¿verdad? Practicar la tradición, ¿verdad? Yo hago oración, yo hago lectura de la palabra de Dios, yo ayuno, toda esa tradición, pero también tengo que tomar responsabilidad. No es solamente practicarlo para mí mismo. Dice, debo tomar responsabilidad. Deberíamos transformar la sociedad, porque ese es el deseo de Dios. Convertir olivos silvestres en olivos verdaderos, para que día con día esa balanza que está desnivelada en este tiempo, donde si nosotros hacemos un balance entre el mundo Caín y el mundo Abel, lamentablemente el mundo Caín es mayor que el mundo Abel. ¿Verdad? Entonces tenemos que asentar la tradición de los padres verdaderos aquí en la tierra. La tradición del Padre Celestial necesita ser transmitida a todos y a cada uno. Si el ambiente social no está acorde a la tradición de Dios, entonces debemos pelear para cambiar todo lo que vaya en su contra. De otra manera, no habrá progreso. Entonces, con eso estamos hablando, ¿verdad? De cuál es la finalidad, el objetivo de la tradición. La tradición no es para practicarla por practicarla. La tradición primero debe ser heredada a nuestros hijos, como lo dijimos en la definición inicial, ¿verdad? La tradición debe ser implantada de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos, ¿verdad? Para que sea transmitida a las siguientes generaciones. Y por otro lado también, la tradición no es en sí una práctica, sino que también significa tomar responsabilidad por la voluntad, por el cumplimiento de la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Ya? Entonces, fieles a la tradición, ¿verdad? El alimento. ¿Dónde empieza la práctica de la tradición? La tradición debe empezar con la convicción que tengamos nosotros de practicar la tradición. Pero para que nosotros tengamos la convicción, debe empezar con la educación permanente de las palabras de los padres verdaderos, de sus enseñanzas, y estar nosotros constantemente estudiando una y otra vez las palabras de los padres verdaderos. Esa frase es rescatada del Choson-gyon. Dice que debemos penetrar profundamente la palabra. ¿Qué significa penetrar? Que penetremos la palabra. No significa decir que yo ya estudié el principio divino y ya estoy bien. O ya estoy haciendo las palabras, leyendo las palabras del fondo que cada mañana y estoy cumpliendo, sino que yo debo penetrar profundamente en lo que Dios y padres verdaderos quieren enseñar. Entonces significa hondoge, es parte de esa tradición, ¿verdad? Entonces dice, necesitan establecer, párrafo 18 del libro 2, página 245, necesitan establecer la tradición que esté basada en la palabra y desarrollar un carácter que les permita alcanzar la unidad con la misma. En los últimos días hay 3 juicios. El juicio por la palabra, el segundo, el juicio del carácter, y el tercero, el juicio del corazón. Entonces vean que penetrar profundamente en las palabras debe provocar un impacto en nuestro carácter, en nuestra personalidad, ¿verdad? Así como también en nuestro corazón.
de estar constantemente evaluando nuestra situación de nuestro corazón. A veces cometemos errores. Yo cometo errores. Todos hemos cometido errores y lo importante es aprender de los errores. No decir, aquí terminó todo, sino buscar la manera de cómo corregirme yo en mi corazón y en mi personalidad y carácter, y también reflexionar y penetrar profundamente en las palabras y enseñanzas de los padres verdaderos en este tiempo. El significado de la palabra hondoge, para los que no conocen, es leer y aprender. Y ahí faltaría una parte muy importante: leer, aprender y practicar las palabras de los padres verdaderos. Entonces, vean que este aspecto, cuando vamos hablando de la tradición, comprende una gran cantidad de costumbres y tradiciones que cuando ustedes conocen nuestro movimiento, la Sagrada Comunidad de los Padres Celestiales, la Sagrada Comunidad de Hanul Pumuní, como se menciona, como se define haciéndolo desde el punto de vista de las palabras en el idioma coreano, representa uno de los aspectos más importantes de la práctica. ¿Qué pasa si nosotros no practicamos la tradición? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría cuando los padres verdaderos van al mundo espiritual y las familias bendecidas no practicamos la tradición, no heredamos la tradición a nuestros hijos? ¿Sí? Todo se va a perder en el tiempo, lamentablemente. Entonces, debemos ser fieles a la ciudadanía del Cheonilguk y ser hijos e hijas. La práctica de la tradición nos debe convertir en hijos de lealtad y piedad filial. Dice el párrafo 62, libro 3, Amor Verdadero, del Cheonsong-gyeong: en este mundo hay personas que son leales a sus familias, hay personas que son leales a su comunidad y hay personas que son leales a su nación. Aquellos que son leales a su nación hacen la condición de dejar el legado, de transmitir sus ideales nacionales, así como la tradición para sus descendientes. Entonces, una persona leal a Dios es una persona que también es leal en su matrimonio, es leal en su familia, es leal a la comunidad y finalmente es leal a la nación y al mundo. Entonces, esa es la práctica de la tradición. Y por eso más adelante también vamos a compartir en estas guías internas qué significa el mesianismo tribal, ¿verdad? Porque todos estos aspectos están relacionados con la práctica del mesianismo tribal celestial. Finalmente, esta frase, si tal vez ustedes se han podido percatar, me gustaría que ustedes se lleven esta frase en su corazón: familias bendecidas, hermanos y hermanas, miembros de nuestra sagrada comunidad, invitados que están aquí, que se les ha compartido este link para participar en esta charla, donde nosotros hablamos de la tradición. Debe existir una verdadera tradición. Practiquemos la tradición, conozcamos qué es lo que Dios quiere que hagamos en nuestra familia, ¿verdad? Y dice el reverendo Samuel Moon: un pueblo que no sabe respetar su propia tradición está destinado a declinar. O sea, si familias bendecidas no practicamos nuestra tradición, como familias bendecidas vamos a declinar. Si como miembros de nuestra sagrada comunidad no practicamos la tradición, estamos destinados a declinar. Estas son las palabras que quería compartirles el día de hoy como parte de esta tercera guía de Hondoke, ¿verdad? Que ustedes puedan reflexionar
este aspecto tan importante como lo es la tradición. Entonces, de todo corazón, usted al conocer los principios, no se queden solamente con el estudio del principio divino, sigan buscando, sigan estudiando más, y nosotros estamos de todo corazón ofreciendo estas sesiones semanales de guía interna para que ustedes día con día puedan comprometerse aún más a conocer toda esta enseñanza, que lo que quiere al fin y al cabo es asentar un mundo donde hayan familias saludables. Y habiendo familias saludables, es la única manera que puede haber sociedades saludables y naciones saludables, como las que anhelamos también para Costa Rica y para todas las naciones del mundo. Muchísimas gracias, y esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, don Buenas Fernando. noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, bendiciones para todos. Qué bonita palabra. Muchas gracias.